Muy buenas. Tenemos aquí de nuevo la moto del amigo Antonio. Esta es la Fazer 600 que se le cambió el kit de arrastre, lo pongo por aquí. Bueno, ahora ha venido por una avería que tiene en el embrague. Él se quejaba de que hacía cosas raras el embrague y no iba bien. Y un día de pronto se quedó sin embrague y en un taller le hicieron un apaño. ¿Vale? Estuvo funcionando ahí un poco hasta que definitivamente ya la moto le dejó tirado. Entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí a ver qué está pasando, porque yo he intentado accionar la palanca del embrague y la verdad que no consigo vencer los muelles. Entonces es de suponer que algo está pasando en el embrague. No sabemos lo que es. Como estoy viendo aquí, esto es un apaño que le han puesto con un prisionero en el cable, o sea que el cable se lo vamos a poner nuevo. Le vamos a poner su cable nuevo, que bueno, ya habrá que quitar todo el depósito, la caja del filtro del aire, en fin, eso ya lo dejaremos para un poco después. Pero ahora mismo vamos a abrirle lo primero, vamos a abrir el embrague. Y bueno, pues ya me ha dicho lo que haga falta para que la moto vaya bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que tiene y ya de paso pues le vamos a cambiar los discos de embrague y vamos a comprobarle los muelles, a ver cómo están, según manual, a ver la altura de muelles cómo están. Y bueno, vamos a empezar a abrir la tapa del embrague, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos para allá. Vale, pues quitamos el circlín, este de aquí, quitamos la arandela, a ver, aquí, esta arandela, y vamos a empezar quitando esto de aquí. Vale, esto, como hemos dicho, es un apaño que le han hecho aquí. Esto lo quitamos. Es un apaño que le han hecho aquí con un prisionero. Así que bueno, este muelle fuera. Y venga, vamos a ir quitando, o por lo menos aflojando los tornillos de la tapa del embrague. Vale. Venga, abrimos la tapa. Vale, estoy viendo que ha caído, de momento ha caído una bola. Vale, de momento nada más abrir la tapa y ya ha caído esta bola. ¿Vale? Esta bola me hace pensar que puede ser del rodamiento que va aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que le pasa a esto. Están cayendo. Oh, vamos a ver. Mira el rodamiento cómo está. A ver si os lo enseño. Mira. Está totalmente destruido el rodamiento. Pues nada. ¿Veis? Este es el problema que tenía la moto. Y lo que han hecho, le han hecho una ñapa con el embrague, o sea, con el cable, cuando deberían de haber ido primero aquí. Ay, bueno, pues nada, vamos a abrir esto, comprobamos ya los discos, comprobamos los muelles y vamos a poner un rodamiento nuevo, habrá que comprarlo. Venga, vamos al tema.
Bueno, aquí lo que me preocupa, lo que realmente me preocupa es que alguna de las bolas haya ido adentro del motor y pueda atascar. Esto, joder, esto lo suyo es que se cambie, el aceite y el filtro, a ver si ha podido, porque si ha caído por aquí alguna de las bolas aquí adentro, pues a ver con la linterna si ha caído por ahí alguna de las bolas, pues podemos tener un problema, podemos tener un problema. Voy a contar a ver las bolas que han salido y ver si están, a ver si están todos los trozos. Pero lo ideal sería cambiar el aceite y el filtro, a ver qué sale, del aceite. No me fío. Voy a comentárselo a Antonio y nada. Y bueno, y seguimos abriendo esto, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, mirad dónde está el trozo de rodamiento que ha quedado aquí. ¿Veis? Ha quedado aquí el rodamiento. Así que el anillo interior ha quedado aquí. Esto hay que solucionarlo también. Venga, pues habrá que desmontar esto y bueno, venga, vamos al lío, no me enrollo más. Vamos a ir quitando los tornillos del embrague. Quizás caerá alguna bola Lo que voy a hacer es voy a poner aquí un papel por si hubiera alguna bola aquí, para evitar que se cuele dentro del motor. Voy a quitar la junta. Esta junta también la vamos a poner nueva. Y ahora voy a poner aquí un poco de papel para evitar por si hubiera alguna bola aquí dentro del embrague, para evitar que se caiga en la medida de lo posible. A ver. Vale. Ahí yo creo que valdría. Vale, pues nada, sacamos los muelles. Esto habrá que medirlo, a ver cuánto miden. Quitamos la tapa, a ver qué hay por aquí. Pues no hay ninguna. No hay ninguna bola. Vale, pues medimos los muelles del embrague y según manual el límite debe de ser 52,3. 52,3. Y tenemos aquí 50,2. A ver, otro. Este de aquí. 50,3. A ver, otro más. Este de aquí. 50,15. A ver, vamos por la parte. Ahí está, 50,17. Vale, pues estos muelles van a ir nuevos. Ahora vamos a ver el grosor de los discos de embrague. A ver qué dice el manual de cuánto es el límite. Bueno, pues según manual el límite es 2,8. Vamos a ver.
2,04. 2. Y aquí 2,04. Vamos a ver otro disco. Vamos a quitar otro. 2,07, 2,07, 2,07. Estos discos, nada, van a ir nuevos. Y nada, y ahora pues toca sacar la pista exterior del rodamiento que está aquí, ha quedado clavada. Bueno, ha quedado clavada, no, ha quedado en su alojamiento porque se ha destruido. Y tenemos aquí la pista interior, ¿vale? Así que hay que sacarla de aquí. Venga, pues vamos a ver si podemos sacarla fácilmente. Bueno, pues ya está, pues ya tenemos sacada la pista exterior del rodamiento, que va aquí. Y nada, pues entonces lo que vamos a hacer es, recapitulemos, vamos a poner el rodamiento nuevo, disco, los separadores también los vamos a poner nuevos, el cable del embrague, y para seguridad vamos a vaciar el aceite y el filtro, claro, a ver qué sale, a ver si sale limaduras de hierro o lo que sea. Y bueno, ahora termino de quitar todo esto, a ver qué tal está. Yo creo que lo demás va a estar bien. Pero bueno, por si acaso tuviera algún tipo de... Voy a quitar esto. Por si estuviera marcado, tendríamos que quitarle con una pequeña lima las marcas de los dientes, pero aparentemente va a estar bien. Bueno, sigo quitando esto y ahora vemos. Vale, pues estoy viendo esto por aquí y nada, lo demás está todo perfecto, no está marcado. Por aquí lo que decía es que si estuviera marcado aquí a ver, os lo enseño por aquí. A ver, si estuviera marcado aquí, de los discos, así, pues habría que pasarle con una limilla para por lo menos intentar suavizarlo. Pero no, esto está perfecto. Esta parte de aquí está perfecta y nada, nos vamos a centrar en lo que ya hemos dicho, ¿vale? Y esperemos que no salga nada dentro del aceite, ¿vale? Así que venga, pues voy a ir pidiendo los repuestos y vamos a ver si podemos darle a la moto rápidamente la salida, porque la necesita Antonio para ir a trabajar. Venga, vamos a pedir repuestos. Bien, pues acabo de llamar a un suministrador de rodamiento y me dicen que este rodamiento, que es un 6003 en C4, 6003 C4, el rodamiento que lleva el plato, lleva unas 10 bolas. Y yo cuento aquí, pues he contado 7 bolas. Así que quiere decir que dentro del motor hay bolas. Vamos a ver si ojalá y salga todo en el aceite, salga, y si no pues vamos a tener que llenarle varias veces y madre mía, no sé. Vamos a ver, ojalá salga todo en el aceite. Vamos a ver, crucemos los dedos. Vamos a ir quitando el tapón. De momento aquí está limpio, no ha salido viruta. Vamos a ver. Aquí no ha salido nada. Vamos a ver si sale algo.
Y ya pues quitaremos también el filtro. Dejarlo que escurra un poco. A ver si hubiera algo en el filtro. Ojalá. Ojalá y haya algo en el filtro. De momento nada. De momento nada. No veo nada extraño por aquí dentro. Voy a coger la linterna. No, ahí no veo nada. Pues ya solo falta a ver si pudiera meter el imán por aquí y intentar pescar algo de... Porque a unas malas tocará quitar el cárter. Voy a ver si con el imán lo meto y sale algo. Ah, no me entra. No me entra este imán. No me entra este imán. Necesito un imán más pequeño y que me entre por ahí. Bueno. Vamos a ver. A ver si hay suerte. Nada. No sale nada. Ah, mira. Aquí, ahí está. Mira. La jaula. Mira. Ahí. Vale. Bueno. Algo hay.
paciencia. Y es que si no hay que abrir el motor. O sea, el motor, el cárter, vamos, la parte de abajo. Sí, el motor no, el cárter. Podemos probar también a meterle aire por la... Esto parece viruta, no. Podemos meterle aire por donde la varilla del nivel, a ver si dice de escupir por allí algo. Bueno, pues vamos a soplarle, a ver, sóplale. Voy a meter yo mientras tú le soplan, meto el imán, sopla. No. ¿Eh? Pues tiene que estar en algún lado, tiene que estar la bola, eso está claro. Eso está claro. Vamos a mover los cambios, a ver si... Bueno, a ver si moviendo los cambios, por si estuviera en la piñonería o algo. Bueno, pues ha salido la bolita del rodamiento que se ha roto. La que faltaba son 8 bolas, por lo que hemos visto en internet. Ha estado aquí Antonio, el dueño, hasta un rato, y hemos estado viendo la foto del rodamiento, y son 8 bolas. Y nada, había 7, pues ha salido ya la última. Al final con este imán hemos metido por allí, hemos estado toda la santa tarde, y cuando ya lo había dado todo por perdido, que digo, bueno, voy a desmontar el cárter, me ha dado por mirar, mientras Antonio se despedía, el dueño bueno, me voy. Mientras hablaba con él, pipa, ¡pum!, ha salido la bola. Así que nada, ya tenemos el rodamiento, o pensamos que ya lo tenemos completo. Vamos a revisarlo todo, todos los trozos, y asegurarnos que esté bien. Parece que sí, pero vamos a asegurarnos. Bueno, pues aquí tenemos todas las bolas metidas, las 8 bolas, y aquí contando los huecos que hay en lo que esto sería la jaulilla donde van las bolas, pues pensamos que ya están todos los trozos. Pensamos que ya están todos los trozos del rodamiento rescatados. Así que nada, pues a esperar que venga el material y a montarlo todo como tiene que estar, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, pues ya hemos recibido, madre mía, 24 horas, ¿eh? Ha tardado 24 horas. Nos ha mandado nuestro amigo de Modélico Café Race, nos ha mandado el repuesto que necesitábamos, a excepción de, que eso estoy a espera de recibirlo, el rodamiento del plato empujador, porque quiero el original, quiero el rodamiento original para asegurarme del número de bolas que tiene de ese rodamiento. Si tiene más de 8, abriremos el cárter. Si tiene 8, podemos decir que está todo recuperado y no abriremos el cárter. Entonces estoy a la espera del rodamiento original. Lo demás lo tengo todo, el aceite, el cable del embrague, que es lo que vamos a poner mientras, y nada, la junta, todos los discos del embrague, los separadores, el filtro, el aceite, un castrol, Power 1,
Y nada, no me voy a enrollar más. Para quitar, mejor dicho, para cambiar el cable del embrague quitaremos el asiento, quitamos el depósito, la caja del filtro del aire y todo donde va la batería, todo eso también hay que quitarla porque va el cable, cruza hacia allá y va por esta parte, pero en el otro lado, por esta parte, y necesitamos el hueco. Así que venga, mientras que llega el rodamiento, vamos a ir adelantando trabajo y vamos a cambiar el cable del embrague. Venga, vamos a ir quitando esto, ¿vale? Vamos. Vale, pues ya tenemos quitado los plásticos. Hemos levantado el depósito, como veis. Lo he atado con una cuerda, ¿vale? Para que quede hacia arriba. He desconectado los conectores que van a la gasolina, ¿vale? A la bomba de gasolina. Y nada, lo que os he comentado antes, como el cable del embrague que va por aquí por dentro, cosido, y sale por aquí, pues hay que quitar la tapa de la caja, o sea, bueno, la caja entera del filtro del aire, y posiblemente habrá que quitar también la batería. Así que venga, vamos a ir quitando esto para poder acceder al cable. Menuda movida. Venga, vamos para allá. Vale, pues quitamos este conector de aquí. Tenemos ahí. Quitamos también estos tubos. La abrazadera esta. Una. Dos. Y a ver la tercera. Tengo que coger otro alicate. Bueno, a ver. Sí, voy a coger el pico loro. Ahí va. Ahí va. Vale. Bueno, tenemos que quitar la caja también. Hay que aflojar los tornillos de las misiones de los carburadores, vamos, de los cuerpos de inyección. Y también no se puede olvidar ahora, este tornillo posiblemente haya que quitarlo. Venga, pues vamos por aquí. Ay, necesito luz. Bueno, pues ya tenemos fuera la caja del filtro del aire. Vale, voy a ponerle aquí unos papeles. Vale. Y tenemos por aquí el acceso al cable del embrague. El problema es que hay que quitar incluso la batería, creo yo, o por lo menos intentar estos soportes de aquí. Voy a intentar enseñároslo. A ver, pongo por aquí la luz. Ahí, venga, voy a intentar enseñároslo. Vale, mira, aquí tenemos el cable del embrague, ¿vale? A ver si podéis verlo bien. Por aquí
y se mete por hay aquí esta pieza de plástico que es la parte de la batería, por aquí. Entra por aquí. ¿Veis? Por aquí. Entonces, claro, una de dos, o se intenta meter el cable por ahí pescándolo, o hay que quitar todo esto. Así que voy primero a intentar pescarlo en un segundo. Además, está aquí, tiene esta abrazadera que también hay que quitarla, ¿vale? Así que voy a intentar pescarlo, y si no, pues bueno, quitamos esta pieza plástica y si no es una mala, pues ya está, pues se quita toda la batería. Venga. Vale, para quitar esta pieza de plástico, que es donde viene aquí la grapa, de donde viene esta grapa del cable, lleva dos tetones de estos. Los tetones simplemente pulsáis aquí hacia adentro, que, bueno, con una mano no puedo, pero pulsáis aquí hacia adentro, entonces esto abre y nada más que, a ver si puedo. No puedo con una mano, vale. Lo dicho, tenéis aquí un tetón aquí y el otro de aquí. Ya está, se pulsa hacia adentro, esto abrirá y entonces ya se puede extraer, ¿vale? Ya está, ya tenéis esta libre. Ahora tocaría quitar el tornillo de aquí, este de aquí y el que va por aquí por fuera, ¿vale? Vale, sí, ya he podido abrir un poco de hueco porque, mira. A ver, ¿veis? Ya al aflojar este tornillo y esta pieza ya puedo moverla y ya puedo abrir hueco para que el cable deslice, ¿vale? O por lo menos intentarlo. Es que intento no quitar toda la batería, ¿vale? Así que venga, voy a sacar el cable o intentarlo sacarlo por aquí, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, nada, al final he tenido que mover la batería, que es lo que yo no quería, porque es que el espacio es horrible. Así que nada, ya parece que se ve bien el cable por aquí y puedo acceder. Voy a ir sacando el cable. Madre mía, qué forma de hacer las cosas. Venga, ya saco el cable por aquí. Ay, vale, ya lo tengo por aquí. Esta abrazadera ya la puedo sacar por aquí. Y el cable debería de salir ya todo. Listo. Vale. Ya tenemos, fijaros lo que habían hecho con un cable que estaba nuevo. Han cortado, han puesto ahí un perrillo para darle más tensión y ya está arreglado el problema. Con un cable que estaba nuevo. Bueno, venga, pues vamos a poner el cable nuevo. Venga, pues vamos a meter el cable. Lo primero que he hecho ha sido poner el cable boca abajo y con WD-40 he metido por aquí varias veces hasta que salga por la punta para que esté lo más lubricado posible, ¿vale? Venga, pues empezamos metiendo esta pieza, que es la que va aquí, así. Hay que irá luego ahí. Sí, si no me equivoco era... Sí, esta era la posición. Y vamos a ir metiendo... O a intentarlo por lo menos. Meter el cable por donde toca.
Ya casi lo tengo. Ahora, ya está. Ahora sí. Bueno, pues nada, colocamos la caja de la batería en su sitio y volvemos sobre los pasos, ¿vale? Venga, voy a ir atornillando esto para que no se haga eterno el vídeo. Voy a ir atornillando esto y ahora os cuento cómo lo llevo. Vale, pues ya tengo todo colocado, la batería atornillada y nada, y ahora ya quito esto, los papeles y ponemos otra vez la caja del filtro del aire y colocamos todo tal cual estaba, ¿vale? Así que vamos al lío. Ese tubillo, que no se olvide, ese es un tubo ciego, es como un tapón, ¿vale? Que no se olvide para que no quede la tapa al aire, ¿vale? Que se me había caído pensando que era un tubo, se me había caído y no lo encontraba y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y lo he encontrado ahí abajo, o sea que ese que no se olvide, ¿vale? Venga, vamos a cerrar. Pues nada, ya colocamos los cables del depósito y cerramos la tapa esta. La tapa no, cerramos el depósito. Bueno, pues ya he recibido de Modélico Café Racer, me ha enviado el rodamiento original. No sé si lo comenté antes, como voy haciendo el vídeo en varios días, he pedido el original para asegurarme del número de bolas que tiene el rodamiento, por si hay que abrir el cárter o no. Sacamos, como creo que comenté, sacamos 8 bolas. Vamos a ver cuántas tiene este, que es el original, ¿vale? Así que bueno, pues abrimos. Vamos a ver. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolas. 10 bolas. Quiere decir que nos faltan 2. Nos faltan 2. Pues nada, voy a abrir el cárter porque, bueno, hay gente que dirá, es que no, eso no lo llega a chupar lo que es el filtro del aceite, donde va la chupona del aceite y tal. No pasa nada, pero ¿y si sí? ¿Y si sí? Así que, y si falta algún trozo de la jaulilla de las bolas, y no, que yo no me quedo tranquilo. Lo abrimos y ya está, ya está. De todas formas, Antonio ya le dije que estaba esperando el rodamiento y que si tenía más bolas de las que, pues
que nada, aquí para adelante, que se abre y fuera. Bueno, así que nada, vamos a ir quitando el tubo de escape, por lo menos aquí los colectores, y creo que hasta aquí podremos quitar. Habrá que quitar por lo menos este lado del escape y aflojar todos los tornillos del cárter para poder sacarlo. Y mientras voy a ir dejando los discos de embrague, los voy a ir sumergiendo en aceite para que estén ya como el queso a la hora del montaje, ¿vale? Venga, voy a ir quitando esto. Vamos, mala suerte. Bueno, una cosa, os pongo la referencia del rodamiento por si queréis comprarla o necesitáis comprarla, ¿vale? Aquí la tenéis, ¿vale? 93 306 00 315, ¿vale? Este es el rodamiento del platillo del embrague. Venga, pues vamos a meterle un aceite como tiene que ser. Vamos a hacer un buen queso en aceite. Venga, empapamos bien los discos en su aceitico, que vayan bien empapados. Con esto es suficiente. Venga, pues ya tenemos aquí los discos empapados en aceite. Los vamos a dejar ahí reposando mientras quitamos todos los colectores y todo, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, pues he bajado un poco el escape para no sacarlo entero y he aflojado los tornillos del cárter. Así que vamos a sacar, a ver qué tenemos por aquí. Esto he quitado los tornillos para poder, ahí, eso es. Y ahora pues a buscar tenemos la junta. Esta junta hay que poner la nueva. Ah, mirad dónde está la bola. Mirad dónde está la bola. A ver. Mirad dónde está la bola. ¿La veis? Aquí. ¿La veis ahí? No sé si se verá. Aquí. Ahí está la bola. Una de ellas. Faltaría una. Madre mía. ¿Dónde ha venido a caer? ¿Dónde ha venido a caer la bola? Aquí. Mira. Esa es. Una. Venga. Pues con la hermana. Vamos a ver. Esto ya vamos a aprovechar y limpiarlo bien. ¿Veis todos los pozos del aceite? Esto lo vamos a limpiar bien. Y a ver dónde está la otra bola. Tiene que estar por aquí. Por aquí, o igual ha quedado arriba como esa. Vamos a ver. Claro, ¿cómo iba a recuperar la bola? Imposible, ¿dónde ha caído? Madre mía. Venga, pues voy a buscar
Voy a limpiar un poco esto y sigo buscando la otra bola que me falta, ¿vale? Venga, ahora os enseño. Bueno, pues esta es la junta vieja. Ya tenemos la junta original, ¿vale? Por si queréis la referencia, 5SL 13 414-00, ¿vale? La referencia original. Ya tenemos todo el cárter limpio, la chupona del aceite también. Hay que ver dónde se había metido la bola. La verdad que era un peligro, porque aquí justamente está la polea de la bomba, que va la cadenilla, bueno, va hacia el otro lado, pero madre mía, no sé, igual podía haber enganchado la cadena a la bola. Pero bueno, ya nos quedamos tranquilos de que está todo rescatado, todas las bolas, y ya está. Pues ya nada más que ir montando de nuevo el cárter con la junta y a ponerlo todo como estaba. Así que nada, voy a ponerle un poquito de grasa aquí para colocar la junta, ¿de acuerdo? Venga, vamos al lío. Vale, pues ya tenemos la grasa. Ya tenemos la grasa aquí en el cárter, un poquito de grasa aquí también, en lo que es en el cárter de la moto, y ponemos la junta. Ahí. Ponemos la junta, los casquillos centradores, aquí y aquí. Vale. Y ahora vamos a colocar la chupona del aceite. Ponemos un poquito de aceite a la junta tórica. Ahí está. Ahí, perfecto. Y vamos a colocarlo. Venga, lo voy a enseñar. Voy a poner la cámara aquí. Bueno, no sé si se podrá ver, pero a ver. Aquí es donde va. Y aquí, esa cadena que se ve, pues ahí es donde va la polea de la bomba del agua. ¿La bomba del agua o de la bomba del aceite? Bueno, es que mueve los dos, creo. La cuestión es que había caído justo la bola aquí. Y eso va tapando ahí. Entonces, pues, esa cadena, pues, os podía haber hecho un destrozo bueno. Así que, venga, vamos a colocar esto. Ahí está. Tal que así. Ahí queda. Y ya colocamos el cárter. Venga, vamos a meter el cárter. Metemos el cárter. A ver cómo lo hago. Eso es. Ah, no. No, así no puede ser. Así no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Porque la chupona entra por aquí. O sea que hay que poner la junta. Hay que poner la junta en el cárter. Vale. Pues nada. Acordarse, tenerlo en cuenta que la junta debe de ir en el cárter. No en el cárter del motor. No en este cárter. Venga, pues colocamos la junta aquí. Ahora sí. Vale.
Ahora sí. Como tenemos puesta la grasa, pues se pega. Y perfecto. Venga, ahora sí. Ahora sí, metemos el carte. Ah, pues ya. Se ha caído se ha despegado la junta. Que se despega. Voy a ponerle más grasa. Necesita más grasa. Venga, ya he puesto un poquito de más grasa. Vamos a ver si ahora sí. A ver si ahora quiere mantenerse en su sitio. Ahí está. Que pegue bien. Que pegue lo justo para que pueda manipular el cárter. Ahí. Vale. Venga. Ya está pegado. Vamos a meter el cárter. Por el otro lado. Venga, pues vamos a ir aproximando el cárter. Por aquí. Ole. Perfecto. Ha encajado perfecto. Tenemos sus tornillos que se aguanten. Aunque sea antes de soltar la mano, por lo menos 2 o 3, que no se mueva mucho. Otro por aquí. Vale, ya tengo puesto 2, ya no se va a caer. Venga, pues voy colocando todos los tornillos así con la mano y ahora ya después los apretamos a su par de apriete. Vamos al lío. Bueno, pues ahora ya tenemos
todos los tornillos puestos del cárter y ahora, pues nada, le damos su torque, su par de apriete, como dice el manual. El manual dice 12 Nm, pero además el manual dice que hay que ponerle pegamento a todos los tornillos, ¿vale? Así que un poquito de pegamento en la rosca y se coloca el tornillo. Nosotros ya lo tenemos colocado y nada, y vamos a ir apretando a 12 Nm, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues nada, ya tenemos todo el cárter colocado, ya está todo el cárter colocado, apretado a su par de apriete y nada, pues ya podemos empezar. Bueno, por ejemplo, pondré el tornillo del aceite, que lo tengo aquí, lo apretaré, el tornillo del aceite y nada, y nos vamos a poner los discos de embrague, los separadores y los muelles y el rodamiento dichoso, que ha sido todo lo que ha provocado la avería. Así que, venga, ahora vámonos para el otro lado. Ah, bueno, se me olvidaba, pero antes vamos a colocarle su filtro nuevo. Ya viene con su grasa, le colocamos el filtro nuevo y antes de irnos para el otro lado. Ahí está. Venga, ahora sí, apretamos y ya sí nos pasamos al embrague. Vamos a ir apretando esto. Bueno, pues ya vamos a ir colocando el embrague, ya tenemos toda la superficie por donde va a ir la junta limpia y nada, venga, vamos a ir colocando. Empezamos metiendo un separador que va nuevo, aquí va a ir todo nuevo. Venga, pues colocamos uno de los separadores que va a ir aquí. Ahí, adentro. Venga, esto lo vamos a poner aquí. Ahí colgado. Y ahora vamos con los discos de embrague que los teníamos aquí metidos en aceite. Así que venga, vamos a ir colocando, como hemos dicho, separador, disco de embrague. Separador, disco de embrague. Aquí metemos un disco. Aquí. Ajá. Vale. Bueno, pues ya tenemos todos los discos metidos. Y aquí está goteando un poco de aceite ahí a la garrafa. Y nada, y ahora pues vamos a meter el rodamiento nuevo para poder meter todo esto, con sus muelles nuevos también. Venga, vamos a ir colocando el rodamiento. Venga, pues ya colocamos la tapa que tiene ya su rodamiento nuevo, como tiene que ir. Pero antes hay que asegurarse, ¿veis esta marca? Ese punto debe de coincidir con un punto que hay aquí, en este caso este. Pues nada, colocamos ahí y va el empujador, va aquí. ¿Dónde está? Aquí. El empujador va por aquí. Ahí. Venga.
colocamos esto. A ver. Ahí. Venga, y ahora los muelles. Venga, pues termino de apretar todo esto y ya vamos colocando la tapa y todo eso. Venga, voy a terminar de apretar esto y con su par de apriete, claro. Vale, ya están todos los tornillos presentados y según manual deben de ir a 8 Nm. Así que nada, 8 Nm. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ya tenemos el embrague listo, colocado, y ahora ya pues nada más que colocar la tapa, encarar esto y venga, y vamos al lío. Venga, pues colocamos la nueva junta, que la tenemos por aquí. Aquí está. Ahí. Colocamos la juntica. A ver, ¿esto va para este lado o va para así? Así. Venga. Ya le he echado grasa antes de nada. Le he echado grasa a todo el contorno. Tanto la tapa como el cárter. Venga. Y ahora viene la parte más engorrosa. Y es que tenemos que colocar los dientes del empujador hacia atrás de la moto. Ahí. Y ahora que conseguís que entre en el agujero. Así que bueno, una vez va mejor, otra vez va peor, pero paciencia. Vamos a ver. Lo que hago es mirar por el agujero de llenado. Y así más o menos. No, se me está girando. Ahí, tiene que ir ahí. Poco a poco hay que ir atinando. Ahora parece que ha atinado. Ahora parece que ha atinado. Vale. Ahora ya, pues nada más que giro un poquito de aquí y en teoría debe de... Ahí está. Vale. Ahí está. Venga. Y ya vamos metiendo los tornillos.
Venga, pues ya tenemos colocado. Venga, pues ya tenemos colocados todos los tornillos y con su pegamento, y ahora vamos a apretarlos todos a 12 Nm, que es lo que dice el manual. Pues venga. Bueno, pues ya lo tenemos listo y ya solo nos faltaría, pues nada, colocar el escape, colocar aquí el cable del embrague y meterle el aceite. Esto ya está casi listo. Bueno, pues ya está la Fazer terminada. Ya se puso la tapa, se ha puesto el cable del embrague en su sitio, se ha puesto todo el escape otra vez atornillado como tenía que estar. Y nada, y ya solamente queda disfrutarla. Metemos primera y vemos que funciona el embrague. Ahí está funcionando. Pues nada, esto ha sido todo. Ha sido un vídeo largo, pero bueno, lo que debía de haber sido solamente revisar el tema de los discos de embrague o los muelles o lo que pudiera estar pasando aquí, al final se ha convertido en una reparación un poco más complicada de lo que esperábamos, pero bueno, así por lo menos ya tenéis una idea del cable, cómo hay que hacerlo, y el tema del rodamiento y el cárter, que la verdad que es un poco engorroso. Pero bueno, pues nada, lo dicho, like, suscribiros y nos vemos en otro, ¿eh? Chao.